Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. En esta parte de la clase, lo que voy a tratar de explicarles es cuáles son los componentes del diseño arquitectónico, con la finalidad de que ustedes vayan elaborando el diseño de su proyecto y vayan desglosando cada uno de los componentes. Como lo revisamos en la clase pasada, en el video pasado, les explicaba que el diseño arquitectónico está diseñado para dos tipos de estudios: los estudios de causa y efecto y los estudios de proceso. En los estudios de proceso también se conocen como estudios de prueba diagnóstica, y en estos estudios yo voy a tener una información de entrada, voy a tener una nueva prueba diagnóstica que me va a ofrecer alguna ventaja respecto al existente, quizá en tiempo, en accesibilidad, en costo, y voy a tener un gol estándar. Y finalmente voy a tener una información de salida, que es la certeza diagnóstica, que consiste en evaluar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, valores negativos, razones de verosimilitud. Y por el otro lado voy a tener estudios de causa y efecto, donde, bueno, son estudios que son comparativos. Voy a tener una maniobra que puede ser observacional o experimental, y esta maniobra va a modificar el estado basal para producir un desenlace. Es importante que consideren que si es su estudio es un estudio descriptivo, no va a ser posible que ustedes identifiquen los componentes. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar cuál es la prevalencia de complicaciones crónicas en pacientes con diabetes, yo no tengo una maniobra comparativa. Yo solo quiero evaluar la presencia o no de un fenómeno. Entonces, si ustedes tienen un diseño así, pues no va a ser posible que ustedes utilicen el diseño arquitectónico para identificar los componentes. Entonces, lo que les sugiero es que transformen su pregunta de investigación y que procuren hacer un estudio que sea comparativo, con una maniobra que puede ser observacional o experimental, pero que lo hagan comparativo para que les sea fácil identificar estos componentes. Y una vez que ustedes identifiquen estos componentes, les será más posible evitar sesgos que pudieran ir en detrimento de su proyecto de investigación. Entonces, vamos a empezar. El diseño arquitectónico es un abordaje de metodología de la investigación que se basa en el fenómeno de causalidad y consiste en la reconstrucción biológica de una enfermedad, donde la causa o maniobra precede al efecto o desenlace. Es decir, la maniobra modifica el estado basal para condicionar un desenlace. El abordaje del fenómeno de causalidad es complejo y requiere de la observación meticulosa del fenómeno que se pretende investigar y del establecimiento de un punto de partida para poder abordarlo. El paso inicial es diseñar el esqueleto básico del fenómeno de causalidad. Debemos delinear con claridad el estado basal, el cual corresponde a las características de los sujetos en estudio, cuando aún no se desarrolla el desenlace. En la teoría de la causalidad, esto corresponde a una secuencia temporal, donde la causa precede al efecto. Durante la evaluación del fenómeno de causa-efecto, es necesario considerar no solo el efecto que la maniobra tiene en el desenlace, sino que deben ser evaluadas las distintas variables de confusión o modificadoras que pueden impactar en el desenlace. Este abordaje es sin duda complejo, pero permite considerar la multicausalidad de los fenómenos observados. En caso de omitir características de los componentes del diseño arquitectónico, esto puede favorecer la aparición de distintos errores sistemáticos o sesgos. Veamos el siguiente ejemplo. Si queremos determinar el efecto de dos tipos de quimioterapia en la sobrevida de pacientes con leucemia, no podemos atribuir las diferencias solo al tipo de quimioterapia. En este caso, además del tipo de tratamiento, existen otras condiciones o factores pronósticos que pueden impactar en la sobrevida de los pacientes, tales como la presencia de comorbilidades, la severidad de la enfermedad, el tipo histológico, el apego al tratamiento o las pérdidas de sujetos durante el estudio. A continuación, vamos a abordar con detalle cada uno de los componentes del diseño arquitectónico. Iniciaremos con la descripción del estado basal.
Para evitar sesgos en este apartado, es necesario describir la forma de selección de la población y los criterios diagnósticos de la enfermedad. A esto se le denomina demarcación diagnóstica y tiene como objetivo mostrar si la población elegida es susceptible de presentar el desenlace. En caso de no ser susceptible, nos enfrentaremos a un sesgo de ensamble inadecuado, por lo que el investigador deberá plantearse al inicio de su estudio si su población es susceptible o no de presentar el desenlace de interés. Por ejemplo, resulta poco práctico probar una vacuna en una población de baja incidencia de la enfermedad que se pretende prevenir, porque el tamaño de muestra tendría que ser enorme. En este ejemplo, la población de estudio son pacientes con diagnóstico morfológico de leucemia mieloide aguda, mayores de 16 años, sin quimioterapia previa y que no tengan alguna contraindicación para recibir la quimioterapia, por lo que solo se podrá incluir aquellos pacientes con FEBI normal, creatinina y bilirrubina menor a 2 y un Karnofsky mayor a 60. Hay criterios de no inclusión absolutos, dentro de los cuales se debe considerar siempre aquellos sujetos que tengan alguna contraindicación para recibir la maniobra o bien, si se trata de un estudio longitudinal, aquellos sujetos que ya tengan presente el desenlace. Otro de los elementos que debemos considerar al evaluar el estado basal es la estratificación pronóstica, que tiene como objetivo identificar a la población con mayor probabilidad premaniobra de sufrir el desenlace, para evitar un sesgo de susceptibilidad. Este sesgo se presenta cuando las maniobras comparadas se administran a sujetos con estados basales donde ya tienen claras diferencias en el pronóstico. Una de las funciones de la distribución aleatoria en la investigación experimental es prevenir este sesgo cuando se asignan las maniobras de manera aleatoria. Por ejemplo, si la maniobra se asigna a criterio de los médicos responsables, puede elegirse a los pacientes con mejor pronóstico para recibir la quimioterapia A y a los sujetos con peores pronósticos para recibir la quimioterapia B. En este caso, no podríamos saber si el efecto en la sobrevida se debe al tipo de quimioterapia o al distinto pronóstico de los participantes previo a la asignación de la maniobra. Un ejemplo sencillo se presenta en la evaluación de los resultados del tratamiento para cáncer. Los cirujanos normalmente deciden respecto a la operabilidad, condicionando que los pacientes presenten tanto cánceres localizados como buen estado de salud para recibir la cirugía. Estos pacientes van a tener mejor pronóstico que los pacientes no operados que recibieron tratamiento de quimioterapia, ya sea porque tienen peor estado de salud o bien una enfermedad más diseminada o metástasis. En este ejemplo es evidente que antes de la terapia los pacientes presentaban claras diferencias en el pronóstico. El grupo A tiene pacientes con mejor pronóstico que el grupo B. Sin embargo, este sesgo se presenta cuando se considera que la sobrevida depende solo del tipo de quimioterapia. En la práctica clínica es común el uso de múltiples indicadores pronósticos con el fin de estadificar la enfermedad de acuerdo a la condición del paciente. Las siguientes agrupaciones de estratificación son las más comunes. Estratificación por estatus. Incluye el estado funcional, nutricional y mental del paciente. El estado funcional se evalúa por Karnofsky o Lecoq, basadas en la capacidad del paciente para realizar sus actividades de la vida diaria. El estadio nutricional impacta en la respuesta inmunológica y estabilidad hemodinámica. Pacientes con hipoalbuminemia severa tendrán mayor riesgo de mortalidad independientemente de la maniobra administrada. La estratificación morfológica se refiere a la localización y tipo de daño propio de la patología, como lo es la estirpe histológica, marcadores citogenéticos. Dos tumores con la misma extensión van a tener diferente pronóstico de acuerdo a la presencia o no de marcadores tumorales. La estratificación clínica considera la severidad de la enfermedad, por ejemplo, la presencia de anemia o la severidad de la trombocitopenia. Estratificación cronométrica. Considera la edad y el tiempo de evolución de la enfermedad. Las enfermedades tienen distinto impacto en los extremos de la vida. Los sujetos con mayor edad tendrán un peor pronóstico. Y en cuanto a la duración de la enfermedad,
Si dos pacientes tienen el mismo grado de daño, pero uno es de recién diagnóstico y el otro es de larga evolución, el pronóstico será mejor para el último grupo, ya que posee una enfermedad menos agresiva. Estratificación por comorbilidad. Se refiere a la coexistencia de un proceso patológico que puede alterar el efecto de la maniobra. Si el paciente tiene comorbilidad diabetes mellitus, tendrá un peor pronóstico que si la comorbilidad es osteoartrosis. Estratificación por maniobra previa. Aquí los pacientes que ya recibieron con anterioridad quimioterapia tendrán menos probabilidades de responder que aquellos que nunca han recibido un tratamiento. Estratificación por herencia. Algunas de las enfermedades tienen impacto en la agresividad o pronóstico de las enfermedades. Y finalmente, la estratificación secundaria. Son todas aquellas condiciones económicas, culturales y sociales que pueden impactar y que son determinantes de acceso a los servicios de salud. Cada una de estas categorías de estratificación pronóstica tiene que ser individualizada de acuerdo al proyecto de investigación, ya sea a la maniobra y al desenlace. Una estrategia de los ensayos clínicos para evitar el sesgo de susceptibilidad es la asignación aleatoria de los sujetos al brazo del tratamiento, con lo cual se busca que los factores potencialmente relacionados con el desenlace queden distribuidos de manera equilibrada. Esto evita que los investigadores se encuentren tentados a situar a sujetos con mejor pronóstico a alguno de los brazos del tratamiento. Debe quedar claro que si bien con la asignación aleatoria se busca que los grupos a comparar queden distribuidos de forma homogénea en el estado basal, no va a mostrar efecto de las maniobras en los diferentes estratos. La estratificación implica la evaluación del efecto de la maniobra entre los diferentes grupos. Por ejemplo, si queremos evaluar el efecto de la ingesta elevada de proteínas en la tasa de filtrado glomerular, observaremos distinto grado de efecto de la maniobra de acuerdo al grado de daño renal previo o a la presencia de comorbilidades. Quizá los pacientes que tengan una tasa de filtrado menor a 15 mililitros van a verse más afectados que aquellos pacientes con ingesta elevada de proteínas, pero que tienen una tasa de filtrado glomerular normal. A continuación, veremos un sesgo de susceptibilidad. En este caso, los autores tenían como objetivo determinar si la elevación de las troponinas se asocia a una mayor mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Al evaluar las características de los participantes al inicio del estudio, podemos observar que los pacientes con troponinas elevadas tienen una menor fracción de eyección y una mayor severidad de la enfermedad cardíaca en comparación con aquellos que tuvieron troponinas negativas. En esta curva de sobrevida podemos observar una mayor mortalidad en el grupo de pacientes con troponinas positivas. Sin embargo, los autores no consideraron el impacto de la severidad de la enfermedad al inicio del estudio, condicionando un sesgo de susceptibilidad por un pronóstico diferente en el estado basal. Los pacientes con troponinas positivas tenían peor pronóstico independientemente de su elevación o no. El tercer error sistemático se asocia con errores en la aplicación o evaluación de la maniobra. Se refiere a la distinta calidad de las maniobras a comparar o a la utilización de maniobras adicionales entre los grupos. Por ejemplo, si el grupo de pacientes con quimioterapia A incluye además una transfusión, el uso de antieméticos o algún tipo específico de soporte nutricional, estos pacientes van a tener un mejor pronóstico que aquellos pacientes con quimioterapia B, haciendo que estos grupos no sean comparables debido a la influencia de maniobras periféricas o variables potencialmente confusoras. Resulta lamentable que en la mayoría de los ensayos clínicos se atribuya solo a la maniobra principal el desenlace, ignorando el conjunto de eventos que ocurren alrededor de esta. Es necesario, por tanto, que en este apartado se evalúe el esquema terapéutico de ambas maniobras, que se administre una dosis óptima en ambos grupos, que se aplique de manera correcta y que se evalúen las maniobras periféricas en ambos grupos, como puede ser el uso del factor estimulante, transfusiones de plaquetas o de paquetes globulares.
Parte de la evaluación de la calidad de la maniobra implica la evaluación del apego al tratamiento. En los ensayos clínicos existe una estrategia que busca manejar el error generado por la aplicación inadecuada de la maniobra y es la forma de analizar la información, ya sea por análisis por intención a tratar o análisis por protocolo. El análisis por intención al tratamiento consiste en analizar a los sujetos en el grupo al que fueron asignados al inicio del estudio, independientemente de que hayan cumplido o no con el protocolo terapéutico. El análisis por protocolo consiste en analizar la información de aquellos participantes que cumplieron con el protocolo terapéutico. Este flujograma corresponde a un ensayo clínico en pacientes con criptococosis meningia, en el cual se compararon 3 tipos de tratamiento y cuyo desenlace es la mortalidad. Lo resaltado en azul nos muestra el total de participantes incluidos en el estudio y nos permite, para evaluar la calidad de la maniobra, el apego al tratamiento. Podemos observar el total de pacientes que no cumplieron con el apego al tratamiento para cada una de las maniobras, mostrándonos el total de participantes en el grupo por intención a tratar y en el análisis por protocolo. En la medición del desenlace hay que cuidar que se realice de igual forma en todos los grupos a comparar, utilizando el estándar de diagnóstico con el objetivo de evitar una evaluación diferencial que afecte el resultado y que genere lo que conocemos como sesgo de detección. Se requieren mediciones en tiempos específicos, ya que las mediciones fuera de tiempo pueden sub- o sobrediagnosticar el desenlace. Un mayor número de visitas en alguno de los grupos puede ser generado por mayores eventos adversos o puede también condicionar un ajuste de la dosis del tratamiento. De igual manera, en la medición del desenlace debemos considerar el número y razón de las pérdidas en el seguimiento. La presencia de pérdidas no debidas al azar, sino por razones propias al tratamiento, genera un sesgo conocido como de transferencia. Mientras mayor sea el número de pérdidas, más probable es que se presente este sesgo, por lo que es necesario documentar las pérdidas y es indispensable para poder identificar el verdadero éxito a nuestras acciones y evitar sobreestimar o subestimar el resultado de las mismas. Como parte del desenlace, es necesario evaluar los eventos adversos. Su presencia nos obliga a restarle beneficio a la maniobra principal. En el siguiente ejemplo podemos observar el impacto del sesgo de transferencia. Supongamos que se incluyó a un total de 100 participantes para cada una de las maniobras. Al final del estudio, en el grupo con quimioterapia A, 80 pacientes sobrevivieron, que corresponde al 80%, mientras que en el grupo B, al final del seguimiento, se tenían solo 80 pacientes, de los cuales sobrevivieron 70, lo cual equivaldría a una sobrevida de 87.5%, por lo que pareciera que B es mejor que A. Sin embargo, si analizamos con detalle esta información y consideramos a los sujetos que se perdieron, en el grupo B se perdieron 20 sujetos, los cuales murieron por efecto del tratamiento y 10 de los 80 también murieron, por lo que la sobrevida fue del 70%. Y al final podemos concluir que A es mejor que B. En los flujogramas de selección de la población, habitualmente se incluye el total de pacientes que concluyeron el estudio, lo cual facilita la identificación del sesgo de transferencia, que se presenta cuando el total de las pérdidas excede al 20%. En los estudios longitudinales, resulta fácil aplicar esta guía de abordaje del fenómeno de causalidad. En los estudios transversales es aplicable, pero implica la construcción de un modelo artificial por el establecimiento temporal de los componentes. Sugerimos que durante la evaluación de las propuestas de investigación se elabore el diseño arquitectónico con cada uno de los componentes abordados con anterioridad. Esta forma de razonamiento facilita el entendimiento del fenómeno causal, claro, sin olvidar los principios de Bradford y Hill. Esta estrategia facilita la lectura e interpretación de la literatura médica y ayuda a identificar y prevenir los distintos tipos de sesgos. En el estado basal debe considerarse la demarcación diagnóstica con el fin de evitar un ensamble inadecuado y la estratificación pronóstica para atenuar el sesgo de susceptibilidad. Durante la maniobra hay que considerar la calidad de la misma,
la presencia de la maniobra principal y las maniobras periféricas y el manejo de los eventos adversos para disminuir el sesgo de ejecución. Hay que garantizar una medición idéntica del desenlace, sin distinción de la maniobra, para evitar el sesgo de detección. Es necesario documentar las pérdidas durante el seguimiento, de tal manera que se puede evaluar la similitud de las características entre los sujetos perdidos y los que continúan a lo largo del estudio, y así evaluar el sesgo de transferencia.